Mortal ataque dentro de los sótanos de tribunales dejan un muerto y 2 heridos. Sandra Torres presenta su plan de gobierno a la Cámara de Comercio. Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de San Carlos habla de los retos que tendrán que afrontar los gobernantes el próximo año. Las Rositas, las siamesas unidas por la pelvis, quedan separadas tras exitosa operación en el Hospital Roosevelt. Y además, en noticias internacionales, la tormenta Marty golpea a México con fuerza. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión para hoy miércoles 30 de septiembre de 2015. De inmediato iniciamos nosotros con lo más relevante y hacemos un enlace con nuestra compañera Ana Lucía Castillo, que nos reporta sobre la movilización de maestros que están aglutinados en el sindicato del magisterio. 22 departamentos se reunieron esta mañana en la Plaza del Obelisco para caminar y manifestar con diversas exigencias. Ana Lucía nos tiene el reporte a esta hora. Compañera, buenas tardes. Iniciamos contigo. Adelante con tu informe. Gracias, William. Efectivamente, el sindicato de magisterio ya se ha movilizado al Ministerio de Educación para exigir que se cumpla con los programas a la niñez y que se pague la deuda de este 2015. Nosotros esta vez venimos a decirle al Congreso de la República, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo, de que exigimos que se cumpla con lo que la ley establece. La ley de educación establece que el Ministerio de Educación como mínimo debe de invertir el 7% del Producto Interno Bruto al proyecto educativo nacional. A la fecha no hemos llegado ni siquiera al 3%. Exigirle, no pedirle ni implorarle, exigirle al nuevo ministro el pago de todos los adeudamientos que tiene y que viene arrastrando el Ministerio de Educación. Programas de los niños y de las niñas, es ilógico que a las escuelas al mes de septiembre, ya octubre podríamos decir, se le deba también todavía dinero de útiles escolares y los maestros, los compañeros maestros y directores estén endeudados con sus proveedores. La manifestación continuará en el Congreso de la República para pedir a los diputados que cumplan con el presupuesto dirigido para restaurar la infraestructura de las escuelas y terminará en la Plaza de la Constitución. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Juan Carlos Pérez. Gracias, Ana Lucía. Vamos a ir ahora con nuestro compañero Cristian Martínez allá en Torre de Tribunales. Se tiene previsto que continúe la audiencia de declaración en el caso de defraudación aduanera, conocida como La Línea. Sin embargo, los incidentes que se registraron esta mañana en el sótano de tribunales han originado que el juez Miguel Ángel Gálvez decida suspender esta audiencia del caso de La Línea. Cristian, buenas tardes. Vamos adelante con tu información. Te escuchamos. Así es, gracias, muy buenas tardes. En estos momentos el juzgado de mayor riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, acaba de suspender la audiencia la que se ha estado siguiendo en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea. En estos momentos observamos cómo ya las partes se retiran de este lugar y vamos a abordar al fiscal del Ministerio Público, el señor José Antulio Villatoro, y que nos informe acerca de la situación entonces que atraviesa este caso, ya que se suspende por orden de la Corte Suprema de Justicia de no trasladar más reclusos debido a un incidente que sucedió a tempranas horas. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, efectivamente, tal y como lo manifestó, nosotros tenemos conocimiento de un hecho delictivo acá en Torre de Tribunales, específicamente en las carceletas. Debido a eso, la Corte Suprema de Justicia, tengo entendido que emitió un comunicado en donde todas las audiencias se suspenden, y debido a eso es que nosotros estamos ahorita suspendiendo la audiencia, debido a que el juez nos hizo de esa comunicación, y estaremos pendientes al momento que él nos convoque nuevamente para la reanudación en todo caso de esta audiencia.
Se suspende la audiencia, no queda fecha programada, van a ser notificadas. En esta audiencia se terminó la fase del interrogatorio al señor Carlos Muñoz. ¿Qué es lo que procede? Bien, más adelante entonces retomaremos esta comunicación y la información con nuestro compañero Cristian Martínez, pero lo más importante hasta ahora es que se suspende sin conocer cuándo se reanudará la audiencia de declaración en la fase intermedia en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. Ya 2 personas han rendido declaración y se espera la declaración de por lo menos 24 más. Mientras tanto, conoceremos qué ocurre en el mundo. Por eso está con nosotros Alejandra Martínez y ya nos tiene los detalles de las noticias internacionales a esta hora. Compañera, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Iniciamos de inmediato con estas noticias. La tormenta Marty causó intensas lluvias en el estado de Guerrero, al sur de México, dejando a su paso casas y carreteras inundadas. Aunque fue degradado de huracán a tormenta la mañana del martes, Marty ha ocasionado intensas lluvias en Guerrero. Las autoridades desplegaron tropas militares para ayudar a limpiar los daños. A causa del temporal se suspendieron las clases para 1,1 millones de estudiantes y se prohibió la navegación y las actividades en la turística playa de Acapulco y Ciguanatejo, en el Pacífico mexicano. En 2013, Guerrero fue azotado por el huracán Manuel, mientras el ciclón Ingrid golpeó las costas sobre el Atlántico, dejando en total 157 muertos y 1,7 millones de damnificados. Y Estados Unidos ejecutó a una condenada a muerte pese al llamado del Papa Francisco ante el Congreso de abolir la pena capital. De poco sirvió el llamado del Papa Francisco ante el Congreso estadounidense de abolir la pena de muerte. Kelly Gisen Danner fue ejecutada este miércoles en Georgia. La mujer había sido condenada por haber complotado con su amante para asesinar a su marido en 1997. La Junta de Indultos y Libertad Condicional había descartado el martes el pedido de clemencia por parte del Vaticano, que había solicitado que se le conmutase por una condena que implicara justicia y a su vez piedad. 31 estados del país aplican la pena capital, aunque 10 de ellos han renunciado a condenar a los convictos con el máximo castigo. Edward Snowden, el informático que reveló los programas secretos del espionaje del gobierno estadounidense, se inició en Twitter siguiendo a la cuenta de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana. Me escuchan ahora es el contenido de su provocador primer tweet. El responsable de las revelaciones sobre los programas de espionaje de los organismos de seguridad estadounidenses eligió a la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana para convertirla en su primera cuenta seguida. Su abogado confirmó que él mismo controla su cuenta @Snowden. El informático vive asilado en Moscú. En Estados Unidos es requerido por espionaje y robo de documentos propiedad del Estado y podría enfrentar hasta 30 años de cárcel si es condenado. Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente venezolano Nicolás Maduro felicitó a su homólogo colombiano por los avances logrados en las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC. También saludó la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos. Queremos saludar desde esta tribuna, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela, a Colombia y a felicitarla por los pasos que ha dado el presidente Juan Manuel Santos para lograr avanzar en un acuerdo definitivo de paz con las guerrillas de la FARC, con las guerrillas de Colombia. Nicolás Maduro también saludó el proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana. Abogó porque el gobierno de Estados Unidos devuelva a Cuba el territorio de la bahía de Guantánamo, donde está emplazada una base militar estadounidense. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que a más tardar el 23 de marzo del 2016 se firmará el acuerdo definitivo que pondrá fin a la última y más larga guerra de Colombia y de las Américas. Optimista, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que Colombia marcha en el camino final hacia la paz. Consideró que el mayor obstáculo en el diálogo con la guerrilla, un sistema de justicia transicional sobre los crímenes durante el conflicto, fue superado, lo que a su juicio despeja el camino hacia un acuerdo definitivo. Acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será como máximo el 23 de marzo del año 2016, es decir, en menos de 6 meses. Santos tomó la palabra en Naciones Unidas una semana después de la firma del Pacto de Justicia entre su gobierno y las FARC, alcanzado en La Habana luego de 3 años de negociaciones. La dirigencia de la guerrilla afirmó que de la voluntad política dependerá si la firma del acuerdo definitivo se logra antes o después de la fecha pautada para ello.
La policía italiana desmanteló esta mañana un campamento de tránsito de inmigrantes y activistas en la frontera franco-italiana. Este campamento de tránsito reagrupaba, según la policía, hasta 250 personas dependiendo del día. Estimaron que muchos se fueron el martes por la noche al enterarse de la inminente evacuación. La frontera franco-italiana situada a la orilla del mar estaba totalmente cerrada este miércoles. La aviación rusa bombardeó por primera vez el territorio sirio, horas después que el Parlamento de Rusia autorizara los ataques. Fue su entrada definitiva en una guerra en la que ya estaba involucrada al proporcionar armas al dictador Bashar al-Assad para atacar al Estado Islámico. La Cámara había autorizado este miércoles al presidente Vladimir Putin a recurrir a la fuerza militar en el extranjero. La presidencia confirmó que la medida se refiere exclusivamente a ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico y descartó una intervención terrestre. El presidente sirio Bashar al-Assad confirmó haber solicitado a Putin ayuda militar para luchar contra el terrorismo. Mientras en la ONU sigue el pulso entre Washington y Moscú sobre el papel de Assad en el combate a los yihadistas y en el futuro del país tras 4 años de guerra. Ante la Asamblea General, Putin llamó a una amplia coalición que incluya a Damasco e Irán. El presidente Barack Obama aseguró estar dispuesto a trabajar con cualquier país, inclusive Rusia e Irán, para resolver el conflicto en Siria, aunque continúa rechazando la participación de Assad. Terminamos con estas imágenes que se desarrollaron en la India. Se trata de un leopardo que quedó su cabeza atrapada en una olla de tamales cuando este trataba de saciar su sed. El animal luchó durante horas para liberarse y al no poder ser auxiliado por gente del lugar que le inyectaron sedantes, al final pudieron sacarle la olla de la cabeza. Animales salvajes como los leopardos a menudo se desvían hacia las zonas habitadas en búsqueda de agua y comida. Con estas impresionantes imágenes finalizamos el acontecer mundial, William. Imágenes de angustia y sobre todo de incomodidad para este pobre leopardo, pero qué bien que salió librado de esta situación. Pausa, Alejandra, regresamos en instantes con noticias nacionales. Quédese con nosotros.